Ok, tiempos de crisis, la lección número 14, sexualización, relaciones sexuales y aborto. Ya dijimos la vez anterior por qué llamábamos a estos tiempos de crisis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dijimos que eran tiempos de crisis porque son tiempos en los que las cosas no han andado bien, son tiempos difíciles para los jóvenes de nuestras iglesias, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ayudarles. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ayudarles, tenemos que darles herramientas y tenemos que conocer bien qué es lo que está pasando alrededor de ellos. Entonces vamos a hablar un poquito de la sexualización primero. Se entiende por sexualización, puede ponerlo ahí, se entiende por sexualización el proceso mediante el cual una persona es presentada únicamente como un objeto sexual. La idea es potenciar los rasgos distintivos de la sensualidad con el fin de presentar a la persona disponible para tener relaciones sexuales. ¿Qué le parece esa definición? ¿Es algo bueno o es algo malo? Malo. Muy peligroso, ¿verdad? Muy peligroso. ¿Quiénes están expuestos a esto? Los jóvenes. Y particularmente las jóvenes. Los jóvenes, ¿verdad? Y particularmente las jóvenes. Porque se vuelve una situación competitiva. Mostrar el físico, por ejemplo. Fotografiar su físico. El traje de baño, ropa interior. ¿Por qué? Porque hay que competir, ¿verdad? Y eso se vuelve un problema. Ahora, si nosotros viviéramos en otro tipo de sociedad donde esto se viera mal, tal vez tendríamos otro tipo de resultados, pero no estamos en esa sociedad como vamos a ver ahorita. Hay señales claras de este proceso en la sociedad actual, que cada vez baja más la edad para el encuentro sexual. De hecho, hay grupos organizados que promueven despenalizar la convivencia con menores de edad. Eso ya usted lo sabe, ¿verdad? Es decir, hasta ese punto hemos llegado. Hasta ese punto hemos llegado. De personas que están pidiendo que, bueno, ya un niño o una niña está listo, está lista y puede tomar sus propias decisiones a los 8 o los 9 años de edad, por ejemplo. Eso es una completa tontería, ¿verdad? Jamás. Gente perversa, gente depravada que está buscando cómo hacer de la suya. Ahora, hay una serie de cosas que pasan en los medios de comunicación y que uno tiene que estar atento. Por ejemplo, usted ve vallas publicitarias, o usted ve anuncios donde salen niñas pintadas y vestidas como que fueran jovencitas, por ejemplo, pero son niñas, o niños como que fueran jovencitos. De hecho, en algunos países existe esta tendencia propia de la moda que se llama mini-me, y el mini-me consiste simplemente en que la mamá se viste de cierta manera y la hija se viste igual, nada más que pues se llama mini-me, ¿verdad? Como yo, pero chiquitito, o el papá. Pero el asunto no es que se vista o no, es que lleva todos los aditamentos propios de una persona adulta. Va pintada, va en tacones, todo. Le puse el punto C por eso, que los medios de comunicación son de los mayores promotores de la sexualización. Los medios de comunicación lo hacen por medio de la publicidad que presentan, los programas de consumo generalizado, las películas. Lo hacen abierta y descaradamente. Ahora usted puede ver, por ejemplo, trazas de sexualización en la moda. Usted pasa a una tienda, ver ropa para niños o ropa para niñas y se da cuenta que esa ropa no debiera ser para un niño. No debiera ser para un niño. Entonces, usted se pregunta, yo vi un día que aquí en Costa Rica la señora del PAN, era una señora en ese momento que estaba dirigiendo el PAN, levantó la voz y se enojó sobremanera grande porque en algunas tiendas en aquel entonces del Mercado Central estaban vendiendo ropa íntima, sensual para niños. Entonces yo digo, ¿en qué cabeza cabe eso?
en la cabeza de alguien de trabajo, en esa cabeza se cae, ¿verdad? Pero hay una insistencia en que esto sea así. Entonces, arranca ahí en la niñez, pero no es exclusivo de la niñez. Ataca a esas jovencitas y a esos jovencitos que están nomás empezando allí 11, 12 años y también son presa de esto. Y como les decía antes, se empiezan a mostrar como sexualmente disponibles con esas edades. Y de pronto se encuentran con un grupito que sí las atrae o sí los atrae y los mete en un mundo de adultos, donde obviamente peligran, ¿verdad? Vamos a verlos un poquito en la siguiente parte. Cuando uno se encuentra en consejería y percibe, la palabra que va allí es percibe, que la persona está luchando con una cuestión como la sexualización, es decir, usted se da cuenta que esta persona tiene problemas por la forma en que se viste, por la forma en que se pinta, por la forma en la que siempre anda. Por ejemplo, de repente llega una muchachita a la sociedad de jóvenes, tiene 11, tiene 12 años, está empezando y llega vestida como una adulta. Llega a la sociedad de jóvenes con ropa claramente incorrecta, ni siquiera es cómoda para poder jugar, por ejemplo. Llega toda pintada y usted determina rápidamente que no es como el atuendo ni la forma de llegar a la sociedad de jóvenes. Tal vez llegan tacones. Y dice, mira, es que vamos a jugar y esa ropa no te va a ser cómoda, pero persiste en hacerlo, ¿verdad? Usted tiene que notar que ahí hay algo que hay que solucionar. Entonces aquí le pongo varias cositas. Le puse que la persona está luchando con una cuestión de la sexualización y que es necesario hacerle ver su error. Una buena técnica para lograrlo es comenzar con una sencilla investigación de lo que representa el cuerpo para Dios, y esto es muy importante, muy importante. Ahora yo más adelante lo voy a decir, pero se lo digo desde ahora. Cuando uno habla de estas cosas en consejería, siempre habla en términos generales. Uno nunca, en mayúscula, habla de sexualización o aspectos sexuales en términos específicos. Nunca. Por eso estos temas uno prefiere tocarlos más en grupo. ¿Ya? Vamos a hablarle a la sociedad de jóvenes, pero de cuando en cuando tal vez uno se topa algo así en consejería, como lo hemos visto acá, ¿verdad? Una persona del mismo género que usted acompañado y usted quiere darle una ayuda, entonces sería bueno que le pase esto, pero esto no es exclusivo para una sesión de consejería. Sería buenísimo que se lo demos a todos, ¿verdad? Veamos. Lo primero es que la Biblia es muy enfática en cuanto al trato del cuerpo. Dice que se hace necesario velar por él. Vamos a revisar. 1 Corintios 3:15. ¿Se lo tiene? Lo tiene fuerte. Hay que velar por el cuerpo. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Wow, en serio, ¿verdad? Este versículo se ha usado mucho en términos de suicidio, ¿verdad? Se ha utilizado para dar a entender que la persona que atenta contra su vida se va al infierno, que es la forma en la que Dios le destruye, ¿verdad? Pero eso es un mal uso bíblico, ¿verdad? Está salido del contexto ese versículo. Todas las personas que se quitan la vida y tienen al Señor Jesucristo tienen vida eterna, aunque usted a mí eso no nos quepa en la cabeza, pero la Biblia dice en Romanos 8 que ni la muerte podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte. Entonces es bueno que usted lo sepa, porque yo creo que a veces hablamos con mucha fuerza con ese respecto, ¿verdad? Y tengan cuidado. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. El cuerpo, velar por él. Dice aquí que es templo de Dios y que hay que velar por él. Pero también le puse como segundo, somos, según lo presenta la Biblia, llamados a vivir de una forma diferente. De hecho dice que tenemos que presentarnos como sacrificios vivos. Romanos 12:1, vaya ahí. Romanos 12:1, ¿usted conoce la porción? ¿Otra vez? ¿Alguien la tiene? ¿Me lo lee bien, Juan? Bueno, sí, es
que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Interesante. ¿Presentéis qué? Dime una cosa. ¿Qué pecado puede hacer usted sin su cuerpo? Ninguno, ocupa su cuerpo. El Señor dice, ponga su cuerpo en sacrificio vivo, un sacrificio intencional, un sacrificio voluntario. Si un sacrificio está vivo, pues sería difícil sacrificarlo, ¿no? A menos de que el sacrificio voluntariamente se ponga en posición de sacrificio. Es lo que Dios está pidiendo. Eso es muy bueno que nuestros jóvenes lo sepan. Es muy bueno que sepan que Dios demanda eso, es Dios el que pide eso. Dios nos está pidiendo, póngase usted en una posición de sacrificio. Ahorita vamos a ver esto más detallado. La palabra de Dios nos pide enfáticamente que cada miembro de nuestro cuerpo sirva para hacer únicamente su voluntad. Vea Romanos, ahí para atrás, 6, 12 y 13. Algo que no he leído, dice así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Wow! ¡Qué tremenda porción!, ¿verdad? ¡Qué tremenda porción! Aquí nos está diciendo que el pecado no tiene que reinar en nuestro cuerpo, número uno, y que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo deberían estar sujetos a la ley de Dios y no presentarlos como instrumentos para hacer lo malo. Lo malo. Entonces, mis manos no las voy a presentar para hacer lo malo, mis pies no los voy a presentar para hacer lo malo, mi mente, mis ojos, todo mi ser, cada miembro de mi ser. Ahora, esta posición que acabamos de ver es clarísimamente contraria a lo que pregona la sexualización, que más bien dice presentes en posición de alguien que está disponible para los efectos sexuales. Y va diciendo, no lo haga así, más bien rehúsese a comportarse de esa manera, sea diferente, sea diferente. Ahora, otra vez, y aquí es muy importante esto, en la sociedad en que nosotros vivimos, las personas normalmente están promoviendo que este asunto de la sexualización se mueva y se mueva muy rápido. Entonces se usan frases como, bueno, si uno tiene un cuerpo bonito, que es para mostrarlo, ¿verdad? Y usted lo ve en las redes sociales. Usted ve a sus jóvenes posando en las redes sociales. Son cristianos, pero es una lucha para ellos. Es una lucha no competir, es una lucha no mostrarse en su mejor perfil todo el tiempo. Y cuando usted le dice, bueno, mira, no lo hagas, no hace falta, el muchacho o la muchacha siente como que está fuera de orden, como es que todos los de mi generación lo hacen, solo yo no lo voy a hacer. Entonces se ve mal si yo salgo un poco más cubierta en mis fotos, cuando mis amigas no salen así. Hay que enseñarles. Es que el asunto de mostrarse no es un asunto bueno de por sí. ¿Qué deja? Es la pregunta que yo siempre hago. ¿Qué deja? ¿Qué deja bueno? ¿Qué deja que edifique? Pues nada. Tal vez lo que sí va a dejar son un montón de comentarios vulgares. Allí en la foto que puso, ¿para qué? A una persona que en el post anterior estaba hablando de Cristo, estaba diciendo que estaba muy contento, muy contenta por las cosas que pasaron en la iglesia y cómo llegó gente y cómo van las almas, y en el otro hay un montón de lenguaje obsceno para una fotografía que subió. Ahora se me dirá, bueno, Ronnie, pero es que esa persona no tiene la culpa, eso es una forma de ver muy machista. No se trata de machismo o no machismo, se trata de si eso no es bíblico. De eso es lo que se trata al final de cuentas. Entonces, ¿hay una necesidad de hacer eso? Mi respuesta es no. ¿Hay una afectación de mi testimonio? Mi respuesta es sí. Claro. Usted no puede pretender
postear una fotografía y poner un mensaje bíblico. Es tan contradictorio, pero tan contradictorio. Sed santos como yo soy santo. Y lo que estás haciendo no es santo. No obedece a la santidad. No hay forma alguna que eso obedezca a la santidad. Pero esa contradicción es propia de la lucha que los jóvenes tienen, ahora los otros no tan jóvenes también, ¿verdad?, con este tema. Por eso necesitamos nosotros enseñarlo y decirles, miren lo que dice Romanos 6, 12 y 13. No presente sus miembros al pecado. No haga caer al hermano, no haga caer a la hermana. No está correcto, no está bien. La palabra de Dios entonces nos pide esto. También nos advierte la Biblia que tomar la decisión desacertada, por ejemplo, de fornicar, es un grave error. 1 Corintios 6:13, eso hay que decirlo. Ahora sí, bueno, pastor, pero si la persona fornica, ya eso es como aparte, ¿no? O sea, aparte de la sexualización. Yo diría que no, yo diría que una es el preámbulo del otro. Si una muchacha anda mal vestida todo el tiempo, anda literalmente en una situación con la que comunica a los que están a su alrededor que está sexualmente disponible, ¿por qué cree usted que ellos se van a acercar? Porque les llamó la atención el mensaje que ella está transmitiendo. Tarde o temprano terminará con alguno de ellos en la cama, fornicando. Y eso es un problema. Y es un problema que nosotros tenemos que advertirlo. Ahora sí, bueno, ¿será porque la muchacha se lo propuso así? O el muchacho, porque ahora también se dan los dos casos, ¿verdad? Yo diría que no. Es decir, no pienso que alguien diga, voy a vestirme de esta manera porque lo que quiero es andar acosándome con cuanta persona se me ponga enfrente. No creo que esa sea la propuesta. Creo más bien que es una situación de voy a competir de esta manera sin analizar cuáles van a ser las consecuencias de eso. Dice la Biblia, 1 Corintios 6:13, ¿quién me lo lee? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por lo tanto, el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¡Wow! Quería claridad, ahí hay claridad. El cuerpo no fue hecho para fornicar. Es que hay que aprovechar la juventud, pastor. Y hay que aprovechar que uno tiene un cuerpo bonito ahorita, porque ya vienen los otros años y ya no va a estar tan bonito el cuerpo. Y entonces hay que aprovechar ahora. Hay que probar, porque todavía no me he casado. Entonces, ya, antes de casarme, hay que hacer todo eso, porque ya estoy casado y ya no se puede. Pero sucede que la Biblia dice que no. Y compare, la Biblia dice, bueno, hay otras cosas temporales, como los alimentos. Que usted está comiéndolos y usted los come hoy, los come mañana, los come, sí, esa temporalidad pasa con los alimentos, pero no con el cuerpo. Dice, la fornicación no es temporal, en ese sentido, deja huellas permanentes. Entonces el Señor dice, el cuerpo es para aquí, no es para el Señor, no es para fornicar. Y eso hay que enseñarlo con fuerza. ¿Por qué razón, muchachos? Porque en la sociedad de jóvenes están los chiquillos que están siendo sometidos a una presión impresionante por hacer eso. Todo el tiempo. Los papás ya no pasan en la casa. La chiquilla lleva al chiquillo a la casa y cualquier cosa puede pasar. Hay que enseñarles, no es para la fornicación que está hecho el cuerpo. Ahora, todavía lo deja más claro el 18, que usted lo conoce. ¿Qué dice? Después de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que fornica contra su propio cuerpo. Usted necesita enseñar eso. Bien. Necesita enseñar que la fornicación tiene un montón de desventajas a largo plazo. Antes yo escuchaba mucho, pero en mi tiempo cuando se hablaba de este tema, se hablaba mucho de cuidado le pega en el SIDA, ¿verdad? Entonces, también se decía, bueno, es que el preservativo se puede reventar, ¿verdad? Uno no entendía mucho de esas cosas porque uno está como con el miedo de que salirse a hacer algo así iba a terminar en una enfermedad
o en un embarazo no deseado. Casi siempre hay alguna de esas dos variantes. Pero se nos negó, tal vez por ignorancia, el abanico completo de consecuencias. Es que no son solo esas. Usted puede decir, no, viera que yo fui, y yo forniqué, y no, la muchacha no quedó embarazada, y yo tampoco quedé enfermo. Y ya, y salí bien librado, ¿vio? No pasó nada. El problema más grande está aquí. Lo que queda en la mente. Lo que queda en la mente. ¿Por qué? Porque eso te va a perseguir toda la vida. Toda la vida. No es hoy, no es mañana, no es pasado mañana, es toda la vida. Esa situación es compleja. Todo lo que se refiere a problemas sexuales es complejísimo. ¿Por qué? Porque las consecuencias son devastadoras. Devastadoras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando ya llega la persona amada, ya más adelante en el tiempo, ya llega el tiempo de casarse y demás, todo aquello que quedó atrás, no quedó tan atrás en realidad. Hay consecuencias, hay cicatrices, y la Biblia las pone, y la Biblia es honesta, la Biblia dice, contra su propio cuerpo pecó. Entonces dice, es innegable, o sea, está diciendo que el cuerpo peca, y su cuerpo se va a ver afectado. Pues tienen que saberlo, tienen que saberlo. Ahora, también es necesario hacer ver que uno es el comportamiento que la persona tiene cuando se encuentra en el mundo y otro es el comportamiento que tiene una vez que acepta al Señor Jesús como Salvador. Esto me parece demasiado importante. 1 Pedro 4:3. A veces nosotros somos muy light en esto y es como, venga a la iglesia, acepta a Jesús y siga siendo igual que antes. No, ¿cómo es eso? Usted acepta a Jesús, usted cambia. Esa es la realidad. Jesús es cambio de vida. 4:3. ¿Alguien que no haya leído? Dice, pase ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¡Wow! Ese versículo 3 es serio, ¿verdad? Uno pasa por ahí y dice, ¿cómo que las sillas? ¿Cómo que orgías? O sea, uno no le da la cabeza para imaginarse cómo era la cuestión allí en esos tiempos. Y de repente Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hey, por cierto, hay ahí afuera cosas que ustedes hacen verdaderamente bochornosas, pecaminosas, terriblemente vergonzosas. Y él dice, hey, usted las hacía antes. Y puede ser que sus vecinos todavía sigan en esa vida, puede ser que sus amigos sigan en esa vida, pero ya basta. Ya el tiempo pasado, antes de aceptar al Señor Jesús, usted se podía comportar de esa manera, porque usted no conocía al Señor. Pero ahora usted le conoce. Entonces deje eso atrás, ¿verdad? Entonces el mensaje nuestro para los jóvenes tiene que ser el mismo. Usted antes tuvo un comportamiento, ya no tiene que tenerlo más. Tiene que dejar eso atrás. A veces yo he escuchado un concepto. El concepto es el pecado favorito, ¿verdad? El pecado favorito. Entonces no me gusta mucho el concepto. No me gusta porque hace pensar como el postre favorito. Eso sí, ¿verdad? La comida favorita. Entonces dice, hay un pecado que es favorito. Y siempre pregunto, ¿favorito de quién? Porque sonaría como que es que uno está esperando un pecado, como que ese es el que más me gusta hacer. No, pero no debería llamarse ni siquiera favorito. Ningún pecado creo que debería ser favorito. Que usted sea el pecado que más comete es otra cosa. Pero me costaría mucho trabajo pensar, uy, es que ese pecado yo lo adoro, es que me encanta tanto. Entonces no me gusta la palabra favorito. Más bien diría, es una atadura. Es un pecado que me tiene gobernado y estoy luchando contra él. Esa es la forma correcta de verlo. Entonces, cuando hablamos de pecado, y hay jóvenes que tal vez están luchando porque venían de la vida antigua y qué sé yo, les quedó el mal vocabulario, por ejemplo, les quedó el vestirse mal, como una forma ya de vida, y ahora les cuesta cuando ella dice, vea, por cierto, la falda no está arriba, la falda usted puede poner, y se enoja, ¿verdad? La muchacha y todo, ¿verdad? Hay que tenerle paciencia, ¿verdad? Porque es una lucha, pero no decir así como, bueno, no luche, venga, si usted quiere decir, venga, sí, no se preocupe, no hay problema, ¿verdad? O sea, quiere pasar a cantar allá con el coro y no hay problema, no se preocupe. Es vergonzoso. El pecado sexual en las iglesias se ha vuelto una epidemia.
el diácono que tuvo algo con la hermana, y la hermana que tuvo algo con aquel hermano, y el pastor y la esposa del pastor, que vea, eso es epidémico. Y uno dice, ¿dónde empiezan estas cosas? Cuando usted es permisivo. Y no tiene que ser. ¿Por qué va a hacerlo si la Biblia dice que no lo sea? O sea, usted no va a encontrar un solo lugar en la Biblia donde diga, déjenlos que vengan a la iglesia como quieran. Eso es una adaptación nuestra, nosotros lo hicimos. Nosotros somos los que le decimos a la gente, no importa cómo usted venga con tal que venga, ¿no es cierto? Cuando usted no conoce al Señor Jesucristo es una cosa, pero cuando ya le conoce, usted se ajusta a las reglas de Él. Nosotros nos metemos en ese problema, pero somos nosotros. En realidad, no es el Señor, ¿verdad? Es el equivalente de decir, bueno, usted era ladrón antes, bueno, hermano, usted se convirtió, siga robando, no hay ningún problema, el Señor entiende. ¿Entiende qué? ¿Entiende qué? No. De hecho, habrá otro versículo que dice que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, toda, cada cosa, como hablo, como visto, todo. Porque dice toda nuestra manera de vivir, nada se debe quedar por fuera, es lo que trato de decir. Vamos a la segunda, consecuencias. Hay consecuencias de la sexualización, claro. Yo, sin ánimo de ser reduccionista, puse algunas, pero no creo que sean exhaustivas, ¿verdad? No están todas, pero unas para darnos un poquito de cuenta, nada más. Cuando una persona se somete a los diferentes medios que promueven la sexualización, un primer resultado se verá reflejado en la forma que se presenta ante la sociedad. Cambia su manera de vestir, se vuelve mucho más sensual, también cambia la forma como procura relacionarse con las otras personas, con conductas propias de alguien de mayor edad. Y eso es ciertísimo, ¿verdad? Otro asunto que también varía es la forma de autopercibirse. La palabra que varía es percibirse. La forma de autopercibirse, ¿verdad? O sea, ¿cómo me veo yo? ¿Verdad? ¿Cómo me veo? Eso quiere decir que la persona, lejos de verse como Dios la ve, empieza una competencia encarnizada por calzar dentro de los modelos propios de la sexualización. Entiéndase, personas de la misma edad que modelan prácticas tan nocivas como la anorexia, privarse de alimentos, o la bulimia, vomitar lo que se ha comido. Basta un muy breve momento para darse cuenta que los desfiles de modas promocionan estilos dañinos, perniciosos y sexualizados, ¿verdad? No es posible que, sabiendo nosotros en una manera científica, ¿verdad?, cómo debiera ser una persona bien nutrida, ¿verdad? Están los nutricionistas que nos dicen, así es como es una persona bien nutrida. Este es su índice de masa corporal, este es su peso adecuado, de acuerdo a la altura. Hay toda una ciencia detrás de eso. Pero es una ciencia que no vale para la moda. Allí no. Allí permiten que las modelos y los modelos sean impresionantemente delgados, casi enfermizamente delgados. Y esos son los modelos que salen, lucen las prendas y hacen creer, especialmente a los jóvenes, porque son modelos jóvenes, que así es como tiene que lograrse. Claro, cuando la persona nota que una forma normal de vida no le permite tener ese físico, entonces empieza a caer en este tipo de cosas, ¿verdad? Eso es un peligro. Por eso cuando nosotros lo notamos, tenemos que atacarlo de inmediato. ¿Cómo se está percibiendo la persona? ¿Cómo se percibe a sí misma? Y es demasiado importante. Otro resultado de la sexualización es el aislamiento. Aislamiento. Ya que la persona joven se presenta en formas que no necesariamente se recibe bien en los círculos de su edad. Poco a poco se irá alejando para luego adherirse a otros grupos de mayor edad, con lo que a su vez queda expuesta a conductas no solo pecaminosas sino riesgosas: trata de personas, fornicación, prostitución, relaciones con personas de mayor edad y un largo etcétera. ¿Por qué? Porque se aísla. Pasa en la sociedad joven, y recordemos otra vez la chiquilla que yo le acabo de decir, que llegó vestida de esta forma que yo le mencioné. Y después el chiquillo dice, no, o sea, la muchacha es como peligrosa. Mejor no nos acercamos a ella, mejor la hacemos a un lado, o ella misma se aísla. Ya no asiste más a la sociedad joven. Se encontró otro grupo de jovencitas que visten como ella, que hacen las cosas que ella hace. Se mete en su chat, se mete en su red social, busca qué cosas hacen, busca los tips que tienen entre ellas
para lograr mantener su físico en la forma en que lo mantienen, etc. Lugares, por cierto, muy apetecidos por aquellas personas que están justamente buscando otras para trabajar. Entonces se meten y dicen que son agentes de modelaje, que les quieren contratar y que les van a dar una vida excelente, etcétera, etcétera. ¿Dónde empezó eso? Con una conducta que no era correcta. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo entiendo que muchas veces uno escucha hablar de estas cosas, pero uno no se las toma en serio hasta que pasa una desgracia. Es como cuando usted le dice, vea, el lugar ahí donde estamos nosotros es peligroso. Entonces usted no se lo toma tan en serio hasta que asaltaron a alguien. Entonces ahí usted sí lo toma en serio. Vea, salga a tal hora, no en la noche, no aquí, vaya, camine, lo encamino, etcétera, etcétera. Pero no tiene que pasar así, ¿verdad? No tiene que pasar así. Uno tiene que entender eso, y tiene que entenderlo bien, especialmente con los jóvenes. Especialmente con los jóvenes. O sea, se dice, ¿va a pasar alguna vez, pastor? Ojalá que no. Pero si pasara, ojalá que no le pase a usted. Que usted escuche que le pasó a otro, no a usted. Yo soy una persona que dice, me dijeron un día, espérese a que se le suicide su primer paciente. ¿Alguien habla? Espérese a que se le suicide su primer paciente para que vea cómo se va a sentir. Yo dije, bueno, yo tengo que esperar a que se me suicide un paciente para decir, mira, eso es lo que se sentía. Porque tengo que esperar a que eso pase. Si puedo luchar para evitarlo. Entonces, uno tiene que entender eso. Tiene que entenderlo. Usted se aplica con ganas. Bien. No estar feliz con lo que uno es, con lo que uno tiene, cómo uno se ve, cómo se concibe, son solamente algunas de las razones por las que muchos jóvenes son víctimas de la sexualización. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es un enlace. Un enlace. Las personas llegan a la sexualización por una razón. No llegan por simple moda. Llegan ahí porque se sienten mal consigo mismos, porque sienten que no calzan en ninguna parte, porque creen que haciendo eso se van a sentir mejor, etc. No son felices. Dicen, bueno, tal vez si hiciera esto sería más feliz. Entonces ahí uno tiene que entender qué es lo que está pasando. Vean esto. Un muchacho en la sociedad jóvenes empieza a tomar algunas conductas que podríamos analizarlas como muy femeninas. De repente está compartiendo con otras compañeras de la sociedad de jóvenes y está sacándose las cejas. Él saca las cejas de las chicas y las chicas le sacan las cejas a él. Y usted dice, no está pasando nada, lo que pasa es que es diferente. Pero otro día usted ve que el muchacho solo habla con las muchachas, no quiere hablar con los muchachos. Usted ve que él empieza a hablar de una forma muy afeminada. Él no era así, pero ahora está empezando a ser así. Un día llega con su cabello pintado y cada vez que usted ve una nueva conducta, usted dice, es que él es así, él no ha dicho que sea homosexual. No hace falta que lo diga. Llegará el día en que quienes sí están practicando la homosexualidad lo van a ver y van a decir, este es uno, y lo van a tratar como uno. Es decir, van a hacer lo que usted nunca quiso hacer. Se van a dar cuenta de que así era. Pero si está dando muestras, su deber es ponerse en el asunto. Por ejemplo, ¿qué nos impide hablar acerca de los modelos masculinos o los modelos de masculinidad y feminidad de la Biblia? Nada, pero no lo hacemos. ¿Qué nos impide hablar acerca de la lucha? Que eso sí es muy importante que usted lo sepa. Una cosa es ser homosexual, otra cosa es luchar con la conducta homosexual. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Por eso nosotros nunca le decimos a una persona que es homosexual. Le decimos que usted está luchando contra una conducta homosexual, que es diferente. Ahora, si yo tengo una persona que tomó alcohol y está llegando a la iglesia, y es de esperarse que si esa persona pasa al lado de un bar, cierta tentación por quedarse en el bar, ¿o no? Bueno, igual tengo que entender que una persona que está luchando por la homosexualidad o pensamientos homosexuales va a tener ciertas tentaciones.
Y tengo que ayudarle con la Biblia a que aprenda cómo confrontar esas tentaciones y vivir la vida santa que Dios quiere. Eso es demasiado importante. Demasiado importante. Pero si nosotros no lo vemos, no vemos que, mira, esta persona está siguiendo ciertas conductas y yo no hago nada al respecto, pues es obvio, va a seguir. Lo mínimo que debiera hacer es dar cierto tratamiento a nivel general. Si tengo cierta relación con la familia, a nivel de la familia, hacer un plan, ver por dónde le puedo entrar a esto, investigar y hablarle. Lo peor que se hace muchas veces en las iglesias es tapar el elefante que está en la sala, digo yo, ¿verdad? Ahí está el elefante rosa en la sala, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que está ahí, pero todo el mundo hace como que no está. Y camina para otro lado. Pero ahí está. ¿Hasta cuándo? Hasta que resulta que el muchachito se hizo novio de otro muchachito de la misma iglesia y ahora no saben qué hacer. Pero era algo que se pudo haber prevenido, pero no se hizo. Tenga cuidado. Entonces ahí le puse que vale la pena que sepan desde la consejería cristiana qué dice la Biblia, y vale la pena que usted lo sepa también. La Biblia, cuando habla de nosotros como cristianos, dice una serie de cosas que vale la pena repasar. Veamos 2 Corintios 5:20. Nos caracteriza, nos da cierta identidad la Biblia, y es bueno recalcar esta identidad con los muchachos, con las muchachas en sociedad de jóvenes. ¿Qué dice? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Wow! Usted tiene rango de dignatario. ¿Qué no tiene que saber eso? Usted es cristiano, usted tiene un rango de dignatario. Usted es un embajador que anda rogando por todas partes que la gente se reconcilie con Dios. También pertenece a la realeza y al más alto sacerdocio, dice Apocalipsis 1:6. ¿Alguien que lo lea fuerte? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes. ¿Cómo se comporta la realeza? Compórtese a la altura de lo que se debe. ¿Cómo se comportaban los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento? Revíselo y compórtese a la altura de lo que se espera de usted, ¿verdad? Yo tengo que transmitirle a la juventud que está a mi cargo estas cosas, porque esto es bíblico. O sea, yo tengo que poner a que eso circule en su ADN y decirle, mire, eso es usted. La Biblia dice que esto es usted. Y cuando eso es así, le damos una identidad. Bueno, no se la damos, ya la tienen, es de Cristo, pero la hacemos evidente, ¿verdad? Porque a veces no es tan evidente para ellos. Dice que su sola presencia puede cambiar un lugar tenebroso. Eso dice Mateo 5:14. ¿Qué dice? Analice lo que dice allí. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Si la luz llega, donde hay tinieblas, ¿qué pasa con las tinieblas? Se va. Porque la luz llegó. Igual pasa con Mateo 5:13. No importa el ambiente, la presencia de ellos marca la diferencia. ¿Qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y echada por los hombres. La sal de la tierra. Donde hay sal, hay cambio. Siempre le digo a la gente, vea a José, ¿verdad? Donde José está, hay cambio. Donde José está, hay cambio. La presencia de José se hace sentir. Usted lee la historia de José y usted ve que José está ya con Potifar y la cosa cambió para Potifar. José está en la cárcel y la cosa cambió para la cárcel. José está con el faraón y la cosa cambió para Egipto y para las naciones circunvecinas. Donde José está, hay cambio. Ese es el poder que tiene un cristiano. Y aquí dice que eso somos. Dice también que los jóvenes causan impacto a pesar de su juventud. Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera íntegra. Ok. Si de joven usted puede caminar, con limpieza puede caminar en rectitud, y cuando usted así lo hace, su testimonio se hace sentir. Se hace sentir a pesar de su juventud. Segunda Timoteo 2:22 dice
que puede seguir altos ideales antes que perseguir cosas mundanales. ¿Qué dice? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se fijó? Hay una sustitución. En lugar de perseguir las pasiones juveniles, persiga ¿qué? La justicia, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sustituya una conducta mundanal por una conducta bendecida. Esos son ellos, pueden hacerlo. Y ahí el 21 que dice el 21. Ahí mismo. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Wow. Un instrumento honroso, un instrumento útil, un instrumento dispuesto. Ahí tiene un mensaje, por cierto, ¿verdad? Ahí hay un gran mensaje. El 2:21. Dice en la Biblia entonces que están diseñados para ser útiles al Señor, porque es lo que ha de ser. Tenemos que inyectar eso en sus mentes, en sus corazones. A veces nosotros fracasamos rotundamente en la vida de los jóvenes porque no estamos enseñando lo que la Biblia dice que tenemos que enseñar. Nuestro gran error es ver que las cosas pasan allí en el mundo y no buscarles una solución bíblica, sino ir a buscar soluciones de otra índole. Eso es un error. Oh, mira, está pasando tal cosa. ¿Qué hago? No, ¿cómo que qué hago? Vamos a buscar en la Biblia qué dice la Biblia que hay que hacer. Y con la Biblia vamos a ayudarles. ¿Por qué? Porque este libro dice que tiene la posibilidad de cambiar a las personas. Entonces es lo que queremos, ¿verdad? También vamos a hablar de la juventud y las relaciones sexuales. Esto ya lo vimos en algún momento, le pasamos por encimita en algunas lecciones, ¿verdad? Con la teoría, ahí mencionamos, ¿verdad? Pero aquí ya vamos a hablar un poco más en sí de la situación de las relaciones sexuales. Ahora, ¿por qué queremos hablar de eso en el estudio juvenil? Porque yo me temo mucho que a veces hay líderes que no ven, de verdad no ven el problema de las relaciones sexuales. Casi que uno podría preguntarles y dirían, bueno, no es tan grave, pastor, si se cuidan, tampoco es tan así. Yo se lo aseguro, porque no están viendo la gravedad bíblica. Aquí no se trata de que yo lo piense o no lo piense, que yo lo crea o no lo crea, no se trata de eso, se trata de lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo debería creerlo, no por conveniencia. Al vivir en una sociedad tan entregada al placer, puede poner aquí al placer, es común escuchar a los jóvenes hablar abiertamente respecto a no permanecer vírgenes hasta el matrimonio. El valor de la virginidad en nuestros días ha decaído muchísimo, tanto que algunos hasta hablan de la ventaja que significaría vivir juntado con una persona para establecer si hay o no compatibilidad. Eso ya lo he escuchado. Si bueno, de equivocarme, mejor me junto con esa persona, vemos si somos compatibles y después, bueno, pues nos casamos. Pero si no funcionara, y entonces no nos casamos ya de por sí. Entonces ya salimos bien. Yo he escuchado cristianos decir eso, cristianos, que se olvidan de Hebreos 13:4, dice que honrosos sean todos en matrimonio, el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y los fornicarios los juzgarán Dios. Se olvidan de eso. Y dicen, no importa. No, sí importa. Sí importa. Por otra parte, la proliferación de la pornografía, lo que va allí es pornografía, ha venido a desnivelar muchísimo el terreno del conocimiento. Muy desgraciadamente, los jóvenes están siendo enseñados respecto a la sexualidad por medio de videos, imágenes, películas, donde lo que se presenta no tiene nada que ver con el plan de Dios para el disfrute de la intimidad sexual. Escúcheme bien, no tiene nada que ver. Nada que ver. No funciona así. No es esa la manera. Y eso es demasiado importante que nosotros lo digamos. Por ejemplo, la sociedad de jóvenes. Usted puede decir, bueno, pastor, vea, yo puedo predicar 100 mensajes de pornografía. Eso no quita que los muchachos no vayan a verla. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Porque somos enviados a contrarrestarlo. Tenemos que contrarrestarlo.
con la palabra del Señor. Es decir, ponga atención a esto. Un joven que está habituado a ver pornografía está atado a eso. Está atado, ¿verdad? No es este el punto para que lo hablemos mucho, pero la pornografía es una droga. Toca neurotransmisores cerebrales como la dopamina y la vuelve sumamente adictiva. Más adictiva que una droga. ¿Por qué? Porque para poder obtener una nueva descarga dopaminérgica, usted no ocupa ni siquiera volver a ver una imagen pornográfica. Basta con que la recuerde. Entonces se vuelve peor que una droga. Porque usted no tiene lo mismo si usted dice, voy a recordar la última vez que inhalé cocaína. No va a funcionar. No va a funcionar, no hay descarga dopaminérgica. Pero sí la hay cuando usted es capaz de recordar una imagen pornográfica. Ahora yo siempre le digo a la gente, ¿cómo distingue el cerebro cuando está viendo una imagen pornográfica que se trata de algo que no es real? ¿Cómo sabe el cerebro que no hay de verdad un cuerpo femenino o masculino justo allí enfrente que está percibiendo la vista? No lo sabe. No lo sabe. Así que para el cerebro, lo que está viendo la persona es un ser humano desnudo, y lo que está haciendo es tal cual. Entonces, si una persona mirara pornografía toda la noche y en la noche vio a 1000 mujeres desnudas haciendo actos sexuales, para esa persona es como que hubiera compartido literalmente con esas 1000 personas. Así lo percibió su cerebro y queda enlazado a eso. De ahí que la palabra de Dios sea tan enfática. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:27, cuando dice, hoy se te fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Lo que está dando a entender el Señor es, allí ya hay en su cuerpo algo como que hubiera pasado, lo cual es terrible porque la pornografía eso es lo que provoca, justamente. Entonces, imagínense ese joven que vio pornografía entre semana, llega derrotado a la sociedad. Es más, usted le pide que recoja la ofrenda y la ofrenda quiere recoger porque se siente el ser más inmundo que pueda haber. Y dice, yo soy la peor basura que hay. ¿Cómo voy yo a recoger la ofrenda? Ni eso, porque yo vivo en el pecado, vivo ahí metido todo el tiempo. No merezco que me tomen en cuenta para servir. Yo me temo que por eso muchos jóvenes no sirven, en realidad, se lo digo de corazón. No sirven porque viven en derrota continua. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos un sermón al leccionador donde les decimos que tienen que vivir en santidad y que así es. O les empezamos a explicar cómo es que la cosa funciona para ver si de verdad ellos salen de ahí. Yo creo en la segunda más que en la primera. No cerrar los ojos y decir, no, mis jóvenes no ven pornografía. ¿En serio? Cuando hablo de pornografía y hablo de masturbación, siempre empiezo igual. Yo le digo a los jóvenes, vea, la estadística dice que 9.9% de los varones de cada 10 ven pornografía y se masturban, y 9 de cada 10 mujeres. Entonces no voy a preguntar aquí quién lo hace, no me interesa. Por lo visto parece que es un tema demasiado relevante para todo el mundo. Y de ahí hablar. Porque no tiene sentido decir, levante la mano aquí los que ven pornografía. ¿Qué sentido tiene eso? Vamos a partir del hecho de que esto es una tentación tan grande que arrastra a todos, no solo a jóvenes, arrastra a adultos, arrastra a pastores. Entonces hay que partir de ahí y hay que entenderlo. Hay que entenderlo y tenemos que entenderlo bien para explicarlo y para darle una voz de esperanza a esos muchachos diciéndole, usted puede ser libre de eso. Yo estuve en una sociedad de jóvenes donde yo le dije a los jóvenes varones, si usted quiere venir a contarme cómo estuvo su semana, yo estoy para escuchar. Si usted quiere llamarme para decirme que en este momento está sufriendo una tentación y que necesita ayuda en oración, puede llamarme. Usted puede contarme abiertamente, don Ronnie, esta semana me fue fatal, con la pornografía, estuve de verdad. Y eso empezó a hacer la diferencia, porque orábamos. Bueno, oremos para que esta semana que viene sea diferente. Y él contaba cómo estuvo tu devocional, cómo estuvo tu lectura bíblica, cómo estuvo tu oración. No estuvo tan bien, don Ronnie, ahí está el secreto, tenés que empezar a habituarte. Un muchacho me decía, don Ronnie, pero yo acabo de ver pornografía, ¿cómo voy a poner en la Biblia? Hágalo, punto.
Yo no le estoy diciendo a usted que, no lo, que se justifique, yo no estoy diciendo que se justifique. Le estoy diciendo, hágalo con o sin, no me interesa, hágalo. ¿Por qué? Porque es la única manera de encontrar libertad, la única. Si usted no empieza a vivir más espiritualmente que carnalmente, no sale de ahí nunca. Nunca. Pero ahí están los chicos viviendo eso. Y de repente usted aparece y dice, vea, usted puede ser feliz con una sola mujer, una, para toda la vida. Pues me dice, pero es que yo en la pornografía no veo una, veo 1000 por noche. Y usted me está diciendo que una me va a satisfacer a mí. No, mejor no me caso. Mejor no me caso. Yo me temo que muchos jóvenes mayores están así, con toda honestidad se lo digo. Porque dicen, ¿para qué me voy a casar? ¿Por el sexo? No, ya yo sexo tengo ahí con la pornografía, no me hace falta. No me hace falta. Y para ir con una sola mujer, cuando puedo tener todas las que yo quiera. Esa es la lucha. Miren, Proverbios 5:18. Me gustaría extenderme más en eso, pero no lo voy a hacer porque si no, no tenemos. Proverbios 5:18 al 20. Aquí está la propuesta de Dios. No es nuestra, ¿verdad? Esta propuesta. La propuesta es de Dios. No es que a alguien se le ocurrió decir, vea, por cierto, usted puede vivir con la misma persona toda la vida y estar satisfecho con esa persona. Esa es la propuesta de Dios. Dios dice que eso es posible. Vean, voy a leer eso. 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recreate siempre. Y luego plantea la pregunta: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno del extraño? Después de que nos dijo la receta, dice el Señor: ¿y por qué te vas a ir a meter en problemas de adulterio? ¿Por qué? Porque si yo te estoy diciendo aquí que pues es posible que sigas con la misma mujer que te casaste cuando eras joven, y que es posible vivir pleno, vivir satisfecho, vivir bien, ¿por qué vas a hacer esa locura? La propuesta de Dios es posible. Vivir bien, disfrutar la intimidad como Dios la planteó. Pero aparece esta cosa llamada pornografía que dice, no es posible, no es posible. Y expone a nuestros jóvenes a crear una imagen de las relaciones sexuales que, por cierto, no es real. Si hay algo en este mundo que no tiene nada que ver con la intimidad, es la pornografía. Es la pornografía. Los problemas relacionales que la pornografía causa son impresionantes. Se hizo un estudio, y en este estudio se mostraba a una pareja en una típica escena pornográfica, ¿verdad? Haciendo sus cosas aquí, ¿verdad? Entonces la persona que estaba recibiendo la imagen tenía que ver, era un corto pequeñito de la imagen y del videíto, y después de que terminaba, un entrevistador venía a hablarle. Entonces decía, bueno, quiero que me describa lo que usted vio. Quiero que me describa lo que usted vio. Entonces la persona empezaba a decir, bueno, sí, ahí había un hombre, una mujer, y estaban muy cariñosos. Y después pusieron a hacer cosas, ¿verdad? Pero lo que llamaba la atención es que las personas relataban la escena contando cosas que no pasaron en la escena. Estaban románticos, ¿no es cierto? Estaban cariñosos, ¿no es cierto? Algunos hasta decían, sí, empezaron a besarse y no es cierto, eso no pasaba en la escena. Porque en las escenas pornográficas no pasa eso. Entonces, todo el estudio era para demostrar que muy en el fondo las personas que miran pornografía añoran tener lo que la pornografía no les da. Porque, según Dios, las relaciones van acompañadas de caricias, ¿se fijó? Van acompañadas de un amor diferente, un amor que recrea, un amor donde hay abrazos, donde la persona se entrega a la otra persona. Eso no hace la pornografía, porque la pornografía no es real. Son dos personas desnudas frente a una cámara con un montón de gente alrededor filmando una torpeza para aquel que lo mira. Pero muy en el fondo el que lo mira dice, yo añoro tener algo, pero no es eso. No es eso. Añora tener lo que la Biblia dice, pero no como la Biblia lo dice. Vea que es difícil. Por eso necesitamos que nuestros jóvenes no se metan ahí, que no metan las narices nunca. Dios quiere nunca se topen con eso.
porque eso es basura, literalmente. Entonces tenemos que mantenerlos alejados de ahí. Entonces ahora uno dice, bueno, relaciones sexuales, sí, pero obviamente si una persona está atizando su mente todos los días con pornografía, y ahora usted dice, bueno, va a tener un noviazgo sano, va a tener un noviazgo sano, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Cómo podría ocurrir que tenga un noviazgo sano si todo el tiempo se le pasa viendo pornografía? Lo que va a ocurrir es otra cosa. Por eso es que tenemos nosotros que luchar todos los días. Todos los días. Varones, no teman preguntar a sus jóvenes si tienen luchas. No sea usted el que llegue a contar, ¿usted qué? ¿Cómo le fue? No. Si él no le da permiso para hacerlo, no lo haga. Pero si lo puede hacer usted en general, vean, muchachos, hay luchas, yo entiendo. Vamos a tomar un tiempo con los varones, vamos a ir a orar. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser tontos en cuanto a esto. La forma en que la pornografía entra a la mujer es muy diferente de como entra el varón. Y en el caso del varón, el varón es más proclive a caer en pornografía más rápido y en pornografía más terrible. Entonces, tome eso en cuenta, por favor, tómese en cuenta. Otro punto a tomar en cuenta es que vivimos en una sociedad mucho más permisiva que la de hace algunos años atrás. Ahí va permisiva. Que antes se veían mal, que se juzgaban incorrectas, y hoy día se ven normales y hasta se las prometen. Como parte del liderazgo juvenil tenemos que entender que el mensaje de la Biblia respecto a las relaciones sexuales no necesariamente es el mensaje que se escucha en los hogares y mucho menos en los centros de estudio. No obstante lo anterior, es indispensable enseñar lo correcto, particularmente cuando hay de por medio el dolor tan terrible de hacer lo que Dios, de no hacer lo que Dios dice al respecto. Proverbios 20:19, es un versículo interesante. ¿Qué dice? Proverbios 20:19. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. ¿Qué versículo más raro? ¿De qué estar hablando? Veamos el 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Ocultas. No se ven. No se ven. El rastro del águila pasó por aquí un águila, pero yo no puedo escribir cómo era, cómo no puedo ver. Mira, pasó una culebra por esta peña y la ruta que siguió, pero no se ve. Un navío que acaba de atravesar las aguas del mar y las aguas volvieron a la normalidad. No se ve. Un hombre que pasó sobre el cuerpo de una doncella. No se ve. Pero las marcas quedan. Y ese es el punto que yo quiero dejarle a usted aquí. No se ve, pero las marcas quedan. Por eso es que la palabra de Dios dice que la fornicación no fue hecha para el cuerpo. El cuerpo fue hecho para el Señor. Recuerde eso siempre. En tiempos de consejería, esos temas siempre, ojalá usted subraye siempre, deben abordarse desde la generalidad y no desde la especificidad. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, no se debe hablar de detalles respecto a la sexualidad en un entorno personal. Es diferente pensar en ayudar a los padres a abordar estos temas que pensar que el liderazgo juvenil se debe encargar del asunto. La palabra que iba ahí es generalidad. Como ya se ha dicho muchas veces, bajo ninguna circunstancia se tocan estos temas con personas del género opuesto. Y cuando se toca con una persona joven del mismo género, siempre será en términos generales. Le puse un ejemplo. Por ejemplo, este es usted hablándole a una persona joven de su mismo género. Entiendo que todo esto que te está pasando en cuanto a la pornografía sea tan difícil de vencer. No es una batalla fácil, pero la Biblia nos manda a pelear como soldados. Tienes que luchar, alimentar más al espíritu que a la carne. Tienes que alejarte de lo que estás haciendo ahora mismo, general. O sea, usted no le dice, contame, ¿en qué página te metiste? ¿Y cómo es que vos accedes? ¿Y en qué horario? ¿Y qué? ¿Usted lo hace desde la computadora o lo hace desde... ¿A usted no le importa eso? ¿A usted no le importa? Literalmente no le importa. Y la gente se mete en problemas por ese tipo de cosas que le estoy diciendo. Por eso también, eso no lo hemos visto acá, pero también tiene que ser honesto hasta dónde uno llega, hasta dónde no. Por ejemplo, si usted dice, yo mismo tuve problemas con la pornografía toda mi vida. Es más, si yo hoy mismo lucho con eso. Y este muchacho viene a pedirme ayuda, yo no puedo.
Lo lamento, voy a buscarle a alguien que le ayude, pero no voy a ser yo. Porque yo mismo estoy luchando con esto y no le voy a hacer con mucha ayuda que diga. Es una lucha para mí. Mejor me hago a uno que nada. Eso es sano. Y es inteligente, por cierto. Es inteligente. No meterse en problemas por no saber distinguir hasta dónde puede llegar usted y hasta dónde no. Y eso es sano, está bien, está correcto. Dice, voy a derivarlo a alguien, un amigo que yo conozco, una persona, o hablar al pastor. O sea, usted no tiene que llegar a decirle al pastor, es que yo lucho con Dios, no tiene que decir eso. Simplemente es, yo me abstengo de atenderle mejor, haga usted, yo atiendo sus casos. Pasa también, por ejemplo, con las damas. A veces hay una señora que ella perdió un hijo y viene otra señora a hablarle de que acaba de perder un hijo y entonces se dice, yo no puedo atender. Porque yo misma lucho con ese dolor de haber perdido un hijo. Y ella viene a decirme que yo no le voy a hablar. Posiblemente lloremos las dos ahí y no lleguemos a ninguna parte. ¿Verdad? Entonces es sano. Cuarto y último, la juventud y el aborto. Como cristianos, yo espero que usted lo crea, ¿verdad? Y si no, pues a partir de hoy usted lo va a saber. De repente dice, yo creo diferente, pastor. Bueno, espero que hoy lo aprenda bien. Como cristianos creemos que la vida humana es dada por Dios y solamente puede quitarla. Cuando se da el momento de la concepción, esa es la palabra que va ahí, concepción, creemos que se da también el inicio de la vida humana. Los planes de Dios se desarrollan a partir de acá según Él mismo los ha establecido. Bien dice la Biblia que se trata de todo un misterio en el que su participación no solamente está bien establecida, sino que se corresponde con una causalidad y no una casualidad. Ya les explico eso. Eclesiastés 11:5, vamos a leerlo. Eclesiastés 11:5 dice la Biblia: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ignoramos lo que pasa aquí en el vientre de la mujer. Lo ignoramos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que llega a darse vida ahí? ¿Cómo es que crece? ¿Cómo es que de algo tan pequeño se forma un ser humano tan completo? ¿Cómo es que ocurre eso? No lo sabemos. La ciencia ha ahondado, ha determinado algunas cosas, pero hay otras que siguen permaneciendo en el misterio. Así que nosotros no tenemos derecho alguno a acabar con una vida solamente porque no entendemos cómo es que se hace, o porque está ocurriendo en el vientre de una madre donde no podemos verlo, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 139? Una porción muy conocida esta, ¿verdad? Vamos a ir allá. Salmo 139, versículos 13 al 16 dicen: porque tú, ese tú es Dios, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, es Dios. ¿Cómo sabe entender usted con algo que Dios está haciendo? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, el vientre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El versículo 16 dice que hay un plan, y que las cosas se van formando de acuerdo a ese plan. Usted no tiene que meterse en eso. Es que la madre es dueña de su cuerpo. Olvídese, pero no es dueña de esa vida. Su cuerpo tampoco es de ella, es de Dios. Es de Dios, y eso hay que entenderlo. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué eso así? Ya le explico por qué. Cada joven debe entender que su existencia no es producto del azar. A-Z-A-R, del azar. Se trata más bien del plan de Dios para su vida. A pesar de los problemas o desgracias acontecidos hasta el momento, su existencia tiene una razón de ser. Asimismo, es necesario que entiendan que la familia donde les ha correspondido vivir está también dentro de esos mismos planes y no escapa al control de Dios. No escapa al control de Dios. Los jóvenes a veces luchan mucho con eso. Pastor, si usted supiera la familia donde yo vengo, siempre les digo, bueno, no sé de qué familia venís, pero sí sé que esa familia donde venís, Dios la conoce, porque Dios te puso ahí. No sé con qué propósito, no sé con qué plan, pero es tu deber averiguarlo. Es tu deber averiguarlo. Entonces a veces nosotros nos ponemos más bien en otro plano, ¿verdad? En el plano de darle la razón al muchacho, que se sienta mal, autocompasivo y demás, cuando deberíamos verlo más bien desde el punto de vista bíblico. ¿Se equivocó Dios entonces? ¿Es esa la situación?
Dios no se equivoca. Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo sepamos. Entonces es importante que le transmitamos eso a nuestros jóvenes. Hay métodos abortivos que pueden ser legales. Y aquí es donde quiero que vea un punto. Pueden ser legales desde el punto de vista de las leyes en un país determinado, pero eso no implica que Dios esté de acuerdo. Que algo sea legal no quiere decir que Dios esté de acuerdo. El ministerio juvenil debe encargarse de enseñar que no es correcto, aunque sea legal, que las culpas que se cargan por asesinar a un hijo no son nada fáciles de llevar. También es importante que se den cuenta del entorno mundial y las directrices de muchos gobiernos con este respecto. Acabar con la vida humana con el fin de evitar la sobrepoblación, establecer un negocio lucrativo en cuanto al dinero cobrado por el asesinato, como por los restos del bebé que se usan para experimentar, también para productos de belleza y para la extracción de células madre. Eso está pasando. Así como se lo puse ahí. Y muchas cosas más. Y los jóvenes tienen que saber eso. Tienen que darse cuenta que no es tan bonito como se los presentan, que está maquillado, para que no se vea tan duro, tan difícil. En la consejería cristiana, nunca trate, así como le dije antes de subrayar a siempre, ahora se subraye nunca, trate un caso de aborto sin tener los recursos necesarios, tanto a nivel técnico como a nivel espiritual. Se trata de una situación muy complicada que conlleva un desbordamiento que, si no se tiene la experiencia para contenerlo, puede llevar a finales inesperados. Es mejor referir estos casos para evitar empeorar las cosas. Lo que sí debemos entender es que siempre que sabemos de relaciones sexuales fuera del matrimonio, tenemos que advertir, porque una posibilidad que cada día se vuelve más fuerte es la de abortar. Otra vez, esto no se enseña en privado, se hace para todo el grupo. No lo enseña en privado, no lo enseña en privado. Entonces, bueno, pastor, ¿por qué no? Porque se le puede complicar. Cuando son casos ya complicados, usted mejor los deriva. Yo estaba como estudiante, era mi primer año de estudiante en la carrera de psicología, y nos pusieron a hacer un ejercicio. El ejercicio era muy sencillo en realidad, pero era un ejercicio de terapia. Entonces, en el ejercicio yo tenía que practicar una técnica y tenía que hacerlo con una compañera ya mayor, mucho mayor que yo, ya una señora con hijos, con nietos. Y yo pregunté, ¿de qué querés que lo hagamos? Entonces ella dijo, vamos a hablar de mi hermana, que yo tengo muchos problemas con ella porque ella agarra mis cosas y ya se ha vuelto un acto insoportable. Usted me dijo, eso en realidad pasó en algún momento de mi vida, entonces me parece que voy a poder asumir bien el reto de interpretar ese papel y yo voy a funcionar como terapeuta. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo. En realidad la situación era muy sencilla. Yo nada más tenía que hablarle y llevar la conversación para ayudarle a que ella resolviera su conflicto. Peor. Cuando estábamos a punto de empezar, ella llegó y me dijo, estoy nerviosa. Entonces yo la aparté un poquito del grupo y le digo, no tienes por qué estar nerviosa. ¿Por qué vas a estar nerviosa si vas a estar hablando conmigo? Es solamente hablar. Vamos a conversar. Y mientras conversamos, yo te voy a estar ayudando. Ella dijo, está bien. ¿Bien? Le toca a Ronnie, la compañera. Yo la acepté y ya empecé el proceso de terapia. Yo recuerdo haberle dicho a ella, no vea a la gente, concéntrese en mí, nada más. Y ella dijo, está bien, pero hay un cambio, Ronnie. Hay un cambio. Yo le dije, Creditito, hay un cambio. Sí. ¿Qué cambio? Entonces ella dijo, en el caso, no vamos a hacer el caso de mi hermana. No. ¿Cuál hacemos entonces? Entonces ella dijo, vamos a suponer que yo aborté. Ese va a ser el caso. Yo le dije, ok. Y yo empecé a hablar. Yo le dije, bueno, porque usted me visita esta mañana. Y ella dijo, hay algo muy malo que yo hice hace muchos años, quizás unos 30. Yo asesiné a mi bebé.
Y yo seguí con el caso. Y bueno, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué ha hecho para superar lo acontecido? Y ella se desbordó y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y la profesora me decía, sí, sí. Y yo seguí, yo le decía, bueno, pero usted necesita perdonarse por lo que ha hecho. Porque es la única manera de seguir adelante. Ya usted no puede hacer nada para traer a ese bebé de regreso. Pero en cambio ahora tiene nietos. Puede compensar un poco con sus nietos lo que ha hecho. Fue un momento muy duro, muy incómodo. Porque de verdad fue como que estábamos solo nosotros dos. Hasta que ya ella se detuvo de llorar. Y la profesora preguntó, ¿quiere que terminemos esto aquí? Le preguntó a ella. Ella dijo, no, para mí ya está terminado. Yo luego le hablé a ella y le dije, ¿por qué hiciste eso? No tenías que hacer eso. Pudimos haber hecho otro caso. ¿Por qué dijiste ese? Y ella dijo, cuando usted me dijo, yo la voy a escuchar, yo dije, esta es mi oportunidad para soltar esto que llevo adentro. 30 años. En una clase para soltar su culpa, así de desbordante es la culpa de un asesinato. Así no se trata nada más de acabar con la vida, como nosotros decimos, ¿verdad? Sí, se está acabando con la vida de un inocente y lo decimos muy fácil. Quien lo sufre, lo lleva toda su vida. No queremos que ninguno de nuestros jóvenes pase por eso nunca. Nunca. Por eso tenemos que hacerlo diferente. Amén.